Liebert Gumpkins estaba viviendo lo que, con generosidad, podría describirse como el peor día en la historia del seguro intergaláctico, y eso es mucho decir, considerando que su especie había inventado el concepto de pérdidas aceptables 3 milenios antes de que los humanos descubrieran el fuego. La alarma de emergencia en la sede de soluciones de supervivencia probabilística SA emitía un sonido que, traducido aproximadamente, significaba estamos todos condenados en 14 idiomas diferentes, incluyendo uno que consistía enteramente en danza interpretativa. Los 7 ojos de Fibert se movían frenéticamente entre 17 pantallas holográficas, cada una mostrando números que desafiaban no solo la lógica, sino varias leyes fundamentales de las matemáticas. ¿Qué significa que todo el sector Kepler ha presentado reclamaciones simultáneas?, gritó Fibert a su asistente, un Rielon particularmente nervioso llamado Blunderstock, que tenía la desafortunada costumbre de mudar de piel cuando estaba estresado. El suelo de la oficina ya estaba cubierto hasta los tobillos de escamas púrpuras. Señor, ya no es solo Kepler, jadeó Blunderstock, con la voz crepitando como electricidad estática a través de sus branquias. Las reclamaciones se están extendiendo. Próxima Centauri, Wolf 359, incluso las zonas prohibidas de muerte del sector Z. Cada póliza de mundo mortal clase 15 que hemos emitido está siendo activada al mismo tiempo. Para contextualizar, los mundos mortales clase 15 eran planetas tan peligrosos que las aseguradoras los clasificaban entre una imposibilidad estadística y una broma matemática. Eran mundos donde la lluvia era ácida, la fauna había evolucionado específicamente para devorar ajustadores de seguros, y las bacterias locales habían formado sus propias civilizaciones hostiles. Lugares donde un simple viaje de campamento requería un testamento, un sacerdote y una muy buena relación con la deidad encargada del papeleo en el más allá. La especie de Fibert, los actuarianos, había construido su civilización sobre la hermosa predictibilidad de la evaluación de riesgos. Podsoileyen calcular la probabilidad exacta de que un babosa mortal Vagan sobreviviera a una supernova hasta con 17 decimales. Tenían modelos matemáticos que podían predecir cuándo estornudaría una estrella. Sus computadoras podían pronosticar con precisión aterradora la probabilidad de encontrar comida comestible en una cafetería de estación espacial. Pero esto era una locura. Muéstrame los informes del sistema solar, exigió Fibert, su tentáculo principal apuñalando la interfaz holográfica con la desesperación de alguien intentando resolver un rompecabezas hecho de gelatina explosiva. Los números que aparecieron le hicieron desear haber elegido una carrera más segura, como bucear en agujeros negros o comentar partidos de cricket mortal yariano. Según nuestros modelos, tartamudeó Blunderstock, el tercer planeta del sistema solar debería haber tenido a toda su población extinta unas 57 veces en el último año. Pero en cambio, nuestro departamento de pagos está inundado de recibos por algo llamado seguros para deportes extremos. ¿Qué demonios es el puenting? Fibert miró los flujos de datos que cruzaban su escritorio como cascadas digitales de pura confusión. Su especie había asegurado mundos mortales en 17 galaxias durante más de 4000 años. Habían perfeccionado el arte de calcular cuántas formas podía morir un ser consciente en cualquier planeta hostil, generalmente expresado en un número tan grande que requería su propio código postal. La fórmula estándar era bellamente simple: factor de ambiente hostil multiplicado por el coeficiente de fragilidad de la especie, dividido por el nivel de adaptación tecnológica local, menos la constante universal de suerte. El resultado siempre era un número claro y ordenado que explicaba exactamente por qué la mayoría de las civilizaciones evitaban los mundos clase 15 como evitaban a los comentaristas de cricket mortal yariano en cenas. Pero estos humanos habían convertido toda la industria aseguradora galáctica en lo que podría describirse como una pesadilla matemática envuelta en caos actuarial y servida con un toque de imposibilidad estadística. Señor, susurró Blunderstock, apenas audible por encima del sonido de su propia muda nerviosa, hay algo más. Los humanos han comenzado a presentar reclamaciones por actividades que llaman divertidas. Están buscando deliberadamente las experiencias más peligrosas posibles en su planeta. Y luego, las hacen a propósito por recreación. Fibert sintió algo que su especie nunca había experimentado en su larga historia calculadora: pura y absoluta perplejidad.
Los actuarianos se enorgullecían de su capacidad para cuantificar todo. Tenían pólizas para la muerte térmica del universo. Ofrecían garantías extendidas para la incertidumbre cuántica. Su lema, tallado en letras de 5 metros en su sede corporativa, decía: si existe, podemos calcular su fin. Pero los humanos estaban haciendo algo que violaba todos los principios de supervivencia que la evolución había perfeccionado durante miles de millones de años. Estaban buscando, con entusiasmo y creatividad notable, nuevas formas de casi morir, y luego lo hacían de nuevo. Consígueme una línea directa con nuestro investigador de campo, ordenó Fibert, con un tono que sugería que tomaría una decisión de la que seguro se arrepentiría después. Voy a enviar a alguien a ese lugar llamado Tierra para que descubra qué rayos está pasando ahí abajo. La pantalla holográfica parpadeó ominosamente, como si el universo mismo intentara advertirle que algunas preguntas era mejor no responderlas. Griselda Flumpuck había sido la mejor investigadora de campo de soluciones de supervivencia probabilística durante exactamente 437 años, 2 meses y 16 días. Se enorgullecía de esa precisión, porque los actuarianos encontraban consuelo en los números como otras especies lo hacían en mantas cálidas o narcóticos recreativos. Había investigado fraudes de seguros en planetas donde la gravedad era tan fuerte que convertía a los visitantes en panqueques muy delgados. Había rastreado reclamaciones falsas en mundos donde la atmósfera estaba compuesta enteramente de perfume armado. Incluso había resuelto el infame incidente del pudín rayellano del año estelar 447, aunque todavía despertaba gritando por postres conscientes. Pero nada la había preparado para la Tierra. El problema comenzó en el momento en que su cápsula de investigación entró en la atmósfera del tercer planeta del sistema solar. La computadora de evaluación de peligros de su nave, una tecnología tan sofisticada que podía predecir el momento exacto en que un turista pisaría una mina terrestre venusiana, comenzó a tener lo que podría describirse como un colapso nervioso electrónico. Advertencia. Advertencia. Ambiente letal detectado, chilló la computadora en 17 tonos de alarma diferentes. La composición atmosférica contiene 21% de oxígeno. Niveles explosivos. Evacúe inmediatamente. Computadora, eso es normal para esta especie, murmuró Griselda, sus 3 brazos manipuladores danzando sobre la consola de control. Los humanos respiran oxígeno. Está en su expediente. Imposible, respondió la computadora. El oxígeno es altamente combustible. Una chispa y todo el planeta debería explotar. Y sin embargo, aquí están, sin explotar, observó Griselda con la paciencia seca que viene de siglos lidiando con inteligencias artificiales histéricas. La respuesta de la computadora fue reproducir el equivalente galáctico de música de espera, mientras presumiblemente tenía una crisis existencial sobre la naturaleza fundamental de la química atmosférica. El primer punto de observación de Griselda fue algo que los humanos llamaban playa, que su base de datos cultural describía como un área recreativa donde la Tierra se encuentra con el agua. Lo que la base de datos no mencionó fue que los humanos habían convertido esta característica geográfica inocente en una pesadilla aseguradora a escala cósmica. Desde su cápsula de observación camuflada, vio cómo cientos de humanos exponían deliberadamente su piel desprotegida a la radiación de una estrella clase G mientras yacían inmóviles sobre partículas de roca granulada. Su especie habría considerado esto una forma particularmente creativa de ejecución. Nota para el expediente, dictó a su dispositivo de grabación: los humanos parecen practicar la exposición voluntaria a radiación solar por placer. Computadora, cruza este comportamiento con formas conocidas de vida inteligente. No se encontraron coincidencias, respondió la computadora, su voz ahora con un claro tono de pánico. Sugerencia: presentar una queja formal ante la gerencia del universo. Pero la playa fue solo el comienzo de la confusión de Griselda. En su primera hora en la Tierra, fue testigo de actividades humanas que violaban tantos protocolos de seguridad que su calculadora de seguros desistió y comenzó a mostrar mensajes de error en idiomas que aún no existían. El surf, por ejemplo, implicaba posicionarse deliberadamente en una plataforma flotante pequeña mientras enormes muros de agua intentaban aplastar al humano en moléculas. Según los cálculos de Griselda,
la probabilidad de supervivencia debería haber estado entre absolutamente no y estás completamente loco. Sin embargo, no solo sobrevivían, sino que se reían mientras lo hacían. Computadora, analiza los patrones de risa, ordenó Griselda. ¿Están sufriendo algún tipo de colapso neurológico a nivel de especie? Negativo, respondió la computadora. El análisis biométrico indica disfrute genuino. Los niveles de estrés, esto no puede ser correcto. Los niveles de estrés están disminuyendo durante actividades potencialmente fatales. Los tallos sensoriales de Griselda se estremecieron de incredulidad. Todas las especies conocidas en la galaxia experimentaban un aumento de estrés ante el peligro mortal. Era un principio biológico tan fundamental que las aseguradoras habían construido toda su estructura de primas en torno a él. Pero los humanos parecían haber ignorado por completo ese memorándum evolutivo. Siguió a un humano, un hombre de unos 30 años terrestres, que comenzó su día atándose ruedas a los pies y lanzándose por una pendiente de concreto a velocidades que habrían sido ilegales en varios sistemas estelares. La matriz de evaluación médica de su cápsula seguía parpadeando advertencias que se traducían aproximadamente como hospitalización inmediata requerida, mientras el humano ejecutaba maniobras que desafiaban 3 leyes diferentes de la física. Nota para el expediente, continuó Griselda, el sujeto humano parece desafiar intencionalmente las fuerzas gravitacionales usando dispositivos de transporte personal primitivos. Probabilidad de lesiones graves, 97.4%. Lesiones reales sufridas, ninguna. Solicito consulta de emergencia con el Departamento de Constantes Universales. Luego, el humano procedió a consumir lo que su especie llamaba bebidas energéticas, bebidas con suficientes estimulantes para propulsar una nave espacial pequeña, antes de practicar algo llamado parkour, que parecía ser el arte de moverse por entornos urbanos mientras fingía que el suelo era opcional. Griselda observó con horror cómo el humano saltaba entre edificios, superaba obstáculos y trataba la fuerza de la gravedad como una sugerencia casual en lugar de una ley inmutable. Computadora. Estamos absolutamente seguros de que estos son la misma especie que presentó nuestras reclamaciones. El análisis genético confirma ADN humano, gimió la computadora. Pero su comportamiento sugiere que son inmortales o completamente ajenos al concepto de muerte. Fue entonces cuando Griselda hizo el descubrimiento que la perseguiría por el resto de su extremadamente larga vida. Encontró algo que los humanos llamaban un bar deportivo. La revelación llegó, como suelen hacerlo las verdades profundas, durante lo que debería haber sido un accidente rutinario de deportes extremos. El Dr. Baflón estaba realizando su experimento final de investigación, intentando resolver la pregunta última de la teoría de probabilidad humana mientras practicaba algo llamado surf cuántico a través de un agujero de gusano colapsante. Era el tipo de actividad que habría hecho que sus antiguos colegas corrieran por sus medicamentos para la cordura, pero que él ahora encontraba solo moderadamente desafiante. Mientras calculaba las ecuaciones finales que explicarían la relación imposible de la humanidad con el peligro, el agujero de gusano comenzó a comportarse de maneras que violaban varias leyes fundamentales del espacio-tiempo. En lugar de pánico, el Dr. Baflón sintió la familiar claridad que venía con el peligro cósmico inminente. Fue entonces cuando lo vio, oculto en las fluctuaciones cuánticas del túnel de espacio-tiempo colapsante, revelado solo a alguien que experimentaba la combinación precisa de enfoque matemático y terror mortal que se había convertido en su especialidad. Un patrón que lo cambió todo. Maximleon gritó a su dispositivo de comunicación mientras realizaba lo que podría describirse generosamente como navegación dimensional de emergencia. Conecta a todos en este canal. Lo encontré. En cuestión de momentos, humanos de toda la galaxia se conectaron a la red de comunicación, la mayoría inmersos en sus propias formas de experiencias recreativas cercanas a la muerte. El secreto, anunció el Dr. Baflón, su voz crepitando a través de 17 dimensiones diferentes mientras surfeaba los bordes de la realidad misma. No es que los humanos tengan suerte, es que los humanos están aburridos. El canal de comunicación se llenó de sonidos confusos de docenas de especies, incluidas varias que consistían enteramente en blasfemias matemáticas. Piénsalo, continuó el Dr. Baflón,
ejecutando una maniobra que hizo que los profesores de física de la galaxia lloraran de confusión. Todas las demás especies del universo evolucionaron en planetas que intentaban matarlas. Pero una vez que desarrollaron tecnología, hicieron sus mundos seguros. Eliminaron el desafío. El patrón se volvía más claro mientras hablaba, revelado a través de la perspectiva única que solo venía de calcular física teórica mientras se precipitaba por un espacio-tiempo inestable. Los humanos son la única especie que alcanzó la seguridad planetaria y luego decidió que era aburrida. Todas las demás civilizaciones llegan a la madurez tecnológica y dejan de crecer. Pero los humanos se aburren de la seguridad y buscan nuevas formas de casi morir. Maximilien Daredevil, quien actualmente dirigía una reunión de junta mientras hacía salto base desde un cometa, comenzó a reír con una alegría maníaca que sugería iluminación o un colapso mental completo. «Tiene razón», gritó Maximilian. «No somos temerarios porque no entendemos el peligro. Somos temerarios porque entendemos el peligro tan bien que nos aburrimos de evitarlo». Las implicaciones eran asombrosas. Todas las demás especies habían tratado la supervivencia como un objetivo final, pero los humanos la habían tratado como un punto de partida. «Mira tu propia transformación», llamó el Dr. Baflón a los ejecutivos alienígenas que escuchaban mientras practicaban sus propias actividades extremas. «Hace 6 meses, le temías a todo. Ahora estás calculando primas de seguros mientras surfeas por campos de asteroides. ¿Qué cambió?» «Dejamos de estar aburridos», comprendió Fibert, su voz cargada del asombro de alguien que acababa de descubrir que el universo era mucho más interesante de lo que jamás había imaginado. «Exacto», confirmó el Dr. Baflón. «El aburrimiento es el enemigo de la evolución. Todas las demás especies lograron la seguridad y dejaron de evolucionar. Pero los humanos lograron la seguridad y luego inventaron nuevos desafíos para seguir evolucionando. El patrón estaba en todas partes una vez que supieron dónde buscar. La historia humana no era una historia de supervivencia contra probabilidades imposibles. Era la historia de una especie que seguía subiendo las apuestas porque ganar se había vuelto demasiado fácil. Domesticamos el fuego y luego inventamos fuegos artificiales», añadió Maximilien, su entusiasmo creciendo a proporciones que hacían que las supernovas parecieran insuficientes. «Conquistamos los océanos y luego inventamos el surf. Aprendimos a volar y luego inventamos el paracaidismo. Cada vez que resolvimos un problema de supervivencia, convertimos la solución en un nuevo juego». El Dr. Baflón navegó con éxito la última corriente cuántica del agujero de gusano colapsante, sus cálculos completados justo cuando emergió al espacio normal con una precisión que habría sido imposible sin el estado cognitivo mejorado que venía de casi morir en 17 dimensiones diferentes simultáneamente. «El universo no está intentando matar a los humanos», anunció con la serenidad de alguien que entrega el descubrimiento científico más importante de la historia galáctica. «El universo está intentando entretenerlos». El silencio que siguió fue del tipo profundo que usualmente precedía a la iluminación cósmica o a la muerte térmica del universo. «Cada planeta peligroso, cada ambiente hostil, cada mundo mortal clase 15», continuó el Dr. Baflón, «no es una amenaza para la supervivencia humana. Es un patio de juegos para su creatividad». Las especies de toda la galaxia comenzaron a entender lo que habían presenciado. Los humanos no habían roto las leyes de la probabilidad por suerte o genética superior. Las habían roto por la simple aplicación de tratar la existencia misma como el sistema de entretenimiento más elaborado del universo. La crisis de seguros no fue causada por humanos imprudentes, comprendió Fibert, su voz llena del asombro de alguien que había resuelto un rompecabezas que lo había confundido durante toda su carrera. Fue causada por humanos creativos. Cada deporte extremo, cada acrobacia imposible, cada aventura desafiante a la muerte, añadió Maximilien, no era humanos intentando morir. Era humanos intentando encontrar nuevas formas de vivir. El Dr. Baflón flotaba en su cápsula de escape, mirando las estrellas con la satisfacción de alguien que finalmente había encontrado la respuesta a la pregunta que lo había llevado al borde de la cordura. «Seres gentiles», dijo a su dispositivo de comunicación, su voz cargada con el peso de una verdad universal. «Hemos pasado milenios intentando calcular la probabilidad de supervivencia humana,
pero estábamos haciendo la pregunta equivocada. Hizo una pausa, observando un púlsar cercano girar con la indiferencia casual de alguien que acababa de surfear cuánticamente por un agujero de gusano y vivía para contarlo. La pregunta no es si los humanos sobrevivirán. La pregunta es qué cosa imposible harán después solo para ver si pueden. El bar deportivo fue donde la comprensión de la realidad de Griselda murió de una muerte horrible y confundida. Había esperado encontrar humanos consumiendo materia vegetal fermentada, lo cual era un comportamiento relativamente normal para la mayoría de las especies galácticas. Lo que no esperaba era descubrir que los humanos habían armado de alguna manera el concepto de visualización recreativa. Dentro del establecimiento, docenas de humanos estaban sentados, hipnotizados por pantallas brillantes que mostraban a otros humanos participando en actividades que hacían que sus observaciones previas parecieran fiestas de té infantiles. Su módulo de análisis cultural comenzó a catalogar lo que presenciaba con la dedicación de un dispositivo teniendo un colapso mental completo. Fútbol americano, anunció en una voz que sugería que estaba cuestionando su propia existencia. Implica humanos blindados colisionando deliberadamente entre sí a alta velocidad mientras luchan por la posesión de una piel animal inflada. Eso suena manejable, murmuró Griselda, ajustando su equipo de observación. El hockey sobre hielo requiere que los humanos se equilibren en cuchillas de metal delgadas mientras se mueven a velocidades peligrosas sobre agua congelada, blandiendo palos de madera e intentando golpear un proyectil de goma en una red mientras otros humanos intentan impedírselo físicamente. El corazón de Griselda dejó de latir en perfecta sincronización. Pero el verdadero horror llegó cuando se dio cuenta de que los humanos que observaban estas actividades experimentaban respuestas fisiológicas que sugerían que de alguna manera participaban en el peligro por proxy. Sus ritmos cardíacos aumentaban, sus hormonas de estrés se disparaban, y sus respuestas vocales indicaban una inversión emocional genuina en los resultados. Están experimentando respuestas de adrenalina simpática, susurró a su dispositivo de grabación mientras consumía depresores líquidos y alimentos con suficiente sodio para preservar un crucero de batalla yariano. Computadora, ¿cómo no están todos muertos? Desconocido, chilló la computadora. Teoría actual, los humanos han alcanzado alguna forma de imposibilidad biológica. Fue entonces cuando Marcus Thunderbottom, el humano sentado más cerca de su punto de observación camuflado, comenzó a explicar los puntos finos de los deportes extremos a su compañero. Sí, el fin de semana pasado fui a hacer paracaidismo, dijo Marcus casualmente, como si describiera un viaje al supermercado. Salté de un avión perfectamente bueno a 4.500 metros. Una adrenalina increíble. El dispositivo de grabación de Griselda comenzó a echar humo. Mañana voy a hacer puenting desde el puente Keensboro. Va a ser épico. ¿Puenting? Susurró su computadora con una voz que sugería que estaba preparando su testamento final. Implica atar un cordón elástico a los tobillos y caer deliberadamente desde grandes alturas, confiando en que las propiedades matemáticas del caucho evitarán la muerte. Eso no es como funciona la física, protestó Griselda. Díselo a los humanos, respondió la computadora con lo que solo podía describirse como desesperación electrónica. Pero Marcus no había terminado de destruir la visión del mundo de Griselda. Oh, y el próximo mes voy a hacer algo llamado descenso de volcanes en Nicaragua. Literalmente surfeas por un volcán activo en un pedazo de madera. Mi compañía de seguros me ama. Rió, aparentemente sin darse cuenta de que su declaración contenía suficiente ironía para alimentar un sistema solar pequeño. Griselda comenzó a tomar notas frenéticas. Su especie había desarrollado matemáticas de seguros durante miles de años, creando fórmulas elegantes que podían predecir desastres con una precisión hermosa. Pero los humanos parecían tratar estos riesgos cuidadosamente calculados como una lista de compras de actividades recreativas. Computadora, cruza las actividades recreativas humanas con nuestras pólizas actuales de mundos mortales clase 15. La respuesta de la computadora fue un sonido que se traducía aproximadamente como «o no», «o no», «o no» en 47 idiomas diferentes. Señor, logró decir finalmente,
El 93% de las actividades que los humanos consideran divertidas están clasificadas como escenarios de muerte segura en nuestros protocolos estándar de evaluación de riesgos. Están participando sistemáticamente en comportamientos que deberían resultar en la extinción inmediata de la especie. Y sin embargo, observó Griselda, viendo a Marcus pedir algo llamado alitas de búfalo que parecían estar recubiertas de sustancias lo suficientemente calientes como para derretir el revestimiento de una nave espacial. Siguen existiendo. Decidió realizar una investigación más directa. Activando su traductor universal y ajustando su apariencia para aproximarse a la fisiología humana, se acercó a la mesa de Marcus. «Disculpe», dijo, intentando sonar casual a pesar de que sus cuerdas vocales estaban diseñadas para una atmósfera con 30% más de nitrógeno. No pude evitar escuchar su conversación sobre deportes extremos. «Oh, sí», respondió Marcus con un entusiasmo que habría sido considerado peligroso en varios sistemas estelares. «¿Tú haces algo extremo?» «Trabajo en evaluación de riesgos», respondió Griselda con cuidado. «Genial. Entonces debes saber todo sobre calcular niveles de peligro y esas cosas». De hecho, eso es exactamente lo que quería preguntar. ¿No te parecen aterradoras estas actividades? Marcus la miró como si hubiera preguntado si el agua estaba mojada. Bueno, sí, ese es todo el punto. Cuanto más miedo da, más divertido es. Quiero decir, ¿cuál es el sentido de hacer algo si no hay posibilidad de que mueras horriblemente? Las notas de Griselda en este punto se convirtieron en lo que podría llamarse generosamente garabatos frenéticos, y menos generosamente el equivalente escrito de un grito. ¿Pero qué hay de los instintos de autopreservación?, logró decir. «Oh, esos están totalmente sobrevalorados», respondió Marcus, consumiendo una bebida que su escáner identificó como con suficiente alcohol para esterilizar equipo médico. «Mi amigo Jaque hace escalada libre en roca. Sin cuerdas, sin equipo de seguridad, solo tú y una caída de 300 metros. Dice que es cuando se siente más vivo». En este punto, la computadora de Griselda comenzó a reproducir algo que sonaba sospechosamente como música fúnebre. «¿Jaque tiene seguro de vida?», preguntó débilmente. «Toneladas. Su compañía de seguros sigue intentando cancelarlo, pero Jaque solo encuentra nuevas compañías. Ahora tiene como 17 pólizas diferentes. Dice que se ha convertido en un pasatiempo». Esa noche, Griselda transmitió su informe preliminar a Phibert Gumpkins con apéndices manipuladores temblorosos. «Señor», comenzó, «he descubierto por qué están fallando nuestros modelos de seguros. Los humanos no solo viven en un mundo mortal clase 15. De alguna manera han convertido la supervivencia misma en un deporte competitivo». Phibert Gumpkins leyó el informe de Griselda 3 veces antes de que su cerebro aceptara que las palabras estaban realmente 431 puestas en ese orden a propósito. Luego lo leyó 17 veces más, esperando que el universo se reorganizara de alguna manera en algo que tuviera sentido. No lo hizo. «Reunión de emergencia de la Junta», gritó en la sede corporativa de soluciones de supervivencia probabilística. Su voz cargada con el tipo de pánico reservado usualmente para anuncios de supernovas o cambios en el menú de la cafetería. En cuestión de momentos, la sala de conferencias se llenó con los ejecutivos de seguros más distinguidos de la galaxia, cada uno representando un enfoque diferente a las matemáticas actuariales. Estaba Skisbert del Consorcio de Evaluación de Riesgos Rayeliano, cuya gente había inventado el concepto de pérdidas aceptables cuando su planeta natal estaba compuesto principalmente de explosivos inestables. Throgmorton representaba a la Corporación de Certeza Estadística. Yariana, una especie tan obsesionada con la probabilidad que calculaban las probabilidades de sus propios pensamientos antes de pensarlos. Y luego estaba Binglewamp de Garantía de Muerte Universal Limitada, cuya empresa tenía el lema: «Cuando estás muerto, y lo probaremos matemáticamente». «Seres gentiles», comenzó Phibert, su voz quebrándose como una campana de viento venuiana en un huracán. «Tenemos un problema que trasciende todo lo que creíamos saber sobre la evaluación de riesgos». Activó la pantalla holográfica, mostrando los datos compilados de Griselda.
Los números que aparecieron hicieron que varios ejecutivos alcanzaran inmediatamente sus medicamentos para la ansiedad de emergencia. Según nuestra investigación de campo, continuó Fibert, los humanos han logrado de alguna manera lo que solo puede describirse como supervivencia armada. Están buscando activamente experiencias que nuestras computadoras clasifican como escenarios de muerte inmediata y tratándolas como actividades recreativas. La forma gelatinosa de Skisbert comenzó a vibrar de angustia. Eso es imposible. Nuestros modelos contemplan todas las formas conocidas de vida inteligente. Hemos asegurado civilizaciones que juegan a la trapa con estrellas de neutrones. Hemos emitido pólizas para especies que usan agujeros negros como piscinas. Y sin embargo, respondió Fibert sombríamente, los humanos han roto nuestro sistema entero haciendo algo que debería ser teóricamente imposible. Se están divirtiendo mientras casi mueren. Los 17 tallos oculares de Throgmorton giraron frenéticamente mientras procesaba esta información. Su especie se comunicaba principalmente a través de análisis estadístico, por lo que su respuesta vino en forma de cálculos de probabilidad que cambiaban rápidamente, traducidos aproximadamente como ¿qué demonios está pasando? Muéstrenles los datos de reclamaciones, ordenó Fibert. La pantalla holográfica cambió para mostrar una cascada de reclamaciones de seguros provenientes de pólizas basadas en la Tierra. El volumen era asombroso, pero fue la naturaleza de las reclamaciones lo que causó que varios ejecutivos comenzaran a hiperventilar en sus respectivas mezclas atmosféricas. Reclamación número 47912, leyó Fibert en voz alta. Presentada por un tal Jeremy Bombadillo por lesiones menores sufridas mientras intentaba bajar una montaña en bicicleta con los ojos vendados. Reclamación aprobada y pagada. Jeremy usó el dinero del pago para comprar mejor equipo protector para intentar lo mismo otra vez, pero más rápido. Un jadeo colectivo resonó en la sala de conferencias. Reclamación número 63,28, presentada por Rebecca Snodgrass para reemplazo de equipo después de que su paracaídas no se desplegara durante su intento número 300 de paracaidismo. Reclamación aprobada y pagada. Rebecca usó el dinero para reservar su salto número 400, afirmando que la experiencia cercana a la muerte le había dado valiosas perspectivas sobre la naturaleza de la gravedad. Binglewamp comenzó a emitir sonidos que su especie usaba para indicar la llegada de una catástrofe a nivel cósmico. Pero aquí está la parte verdaderamente aterradora, continuó Fibert, su voz cayendo a un susurro que de alguna manera tenía más peso que una explosión de supernova. Nuestras proyecciones actuariales muestran que los humanos no solo están sobreviviendo a estas experiencias a tasas que violan varias leyes fundamentales de la física, sino que están volviéndose más propensos a sobrevivir con cada intento. Eso es imposible, burbujeó Skisbert. La acumulación de riesgos debería aumentar la probabilidad de mortalidad, no disminuirla. Díselo a Winston Higglesnaug, respondió Fibert, mostrando otro archivo, quien ha presentado 237 reclamaciones separadas por lesiones sufridas durante su pasatiempo de planchado extremo, que aparentemente implica llevar equipo de planchado a lugares peligrosos y operarlo mientras se realizan actividades riesgosas. Su tasa de supervivencia ha mejorado un 17% en el último año, a pesar de que ahora plancha camisas mientras hace salto base desde volcanes activos. El silencio que siguió fue del tipo profundo que usualmente precedía a la iluminación o a un colapso mental total. Throgmorton fue el primero en hablar, su mente matemática luchando por procesar datos que desafiaban cada algoritmo que su especie había desarrollado durante milenios. Si los humanos están convirtiendo sistemáticamente escenarios de alto riesgo en actividades recreativas y sus tasas de supervivencia están mejorando en lugar de disminuir, entonces nuestra estructura de primas entera no solo está equivocada, terminó Binglewamp, es catastróficamente, devastadoramente, imposiblemente equivocada. Peor que eso, añadió Fibert, mostrando el siguiente conjunto de datos. Nuestro análisis muestra que los humanos están comenzando a exportar su enfoque a otras especies. Hemos recibido informes de turistas regelianos intentando algo llamado surf de volcanes después de visitar la Tierra. 3 comerciantes yarianos han presentado reclamaciones por lesiones sufridas mientras hacían puenting con equipo comprado a fabricantes humanos.
La sala de conferencias estalló en caos mientras los ejecutivos comenzaron a gritar en 17 idiomas diferentes, la mayoría consistiendo principalmente en blasfemias matemáticas. «Silencio», rugió Fibert. «Hay más. Nuestro departamento de análisis económico ha calculado que, si las tendencias actuales continúan, todas las principales compañías de seguros de la galaxia estarán en bancarrota dentro de 6 meses estándar. Pero eso no es lo peor». Todos se inclinaron hacia adelante, a pesar de que varias especies presentes no tenían técnicamente la capacidad de inclinarse. «Lo peor», dijo Fibert, su voz cargada con el peso de una fatalidad cósmica inminente, «es que los humanos han comenzado sus propias compañías de seguros, y están ofreciendo pólizas con primas que son matemáticamente imposibles según todos los principios conocidos de evaluación de riesgos». Fue entonces cuando la pantalla holográfica mostró el anuncio que perseguiría a los ejecutivos de seguros de la galaxia por generaciones. Adrenalina Seguros S.A. aseguramos lo que otros no. Descenso de volcanes. Cubierto. Salto espacial. Sin problema. Surf competitivo en agujeros negros. Te tenemos cubierto. Si es lo suficientemente peligroso para ser divertido, lo aseguramos. El fundador de Adrenalina Seguros S.A. estaba listado como Maximilian Daredevil, cuya experiencia previa incluía sobreviviente profesional de casi muertes y violador recreativo de la física. El Dr. Kibleton Baflón era el mayor experto de la galaxia en matemáticas imposibles, un campo creado específicamente para estudiar fenómenos que hacían que las matemáticas regulares lloraran y se escondieran en un rincón. Sus 17 doctorados incluían especializaciones en probabilidad paradójica, cálculo contradictorio y teoría avanzada de perplejidad. Había sido llamado para analizar el fenómeno de los seguros humanos. Y después de 6 horas estándar de investigación, mostraba síntomas que sus colegas reconocieron como síndrome de colapso académico profesional. Los humanos. Mostró testimonios de asegurados humanos que hicieron que los científicos reunidos cuestionaran si seguían en el mismo universo en el que se habían despertado esa mañana. Aquí hay una cita de Prudent Skydiver, quien tiene 17 pólizas diferentes de deportes extremos, pago extra por el paquete de peligro premium porque las experiencias cercanas a la muerte regulares ahora son aburridas. Necesito saber que, si sobrevivo a algo realmente espectacular, mi compañía de seguros me ayudará a encontrar algo aún más peligroso para intentar la próxima semana. El profesor Flippe Gibbit comenzó a hacer cálculos en 17 dispositivos diferentes simultáneamente, intentando encontrar un marco matemático que pudiera contener esta información. Los humanos han creado de alguna manera una industria de seguros que alienta a los asegurados a participar en comportamientos cada vez más peligrosos, explicó el Dr. Baflón, mientras que al mismo tiempo se vuelve más rentable a medida que sus clientes se vuelven más imprudentes. ¿Cómo manejan las muertes reales?, preguntó débilmente el profesor Hibbaki. Esa es la parte verdaderamente magnífica, respondió el Dr. Baflón. Las reclamaciones por muerte son manejadas por algo llamado el Departamento de Estatus Legendario. En lugar de solo pagar beneficios, crean competiciones de deportes extremos conmemorativas en honor al fallecido, generan ingresos a través de patrocinios y usan las ganancias para financiar actividades aún más peligrosas para los asegurados sobrevivientes. El silencio que siguió fue tan profundo que varios miembros del comité verificaron que el universo aún estuviera funcionando. Seres gentiles, concluyó el Dr. Baflón, los humanos no solo han roto nuestra comprensión de las matemáticas de seguros. Han creado una rama completamente nueva de la economía basada en el principio de que la mejor manera de evitar morir es practicar casi morir hasta que te vuelvas realmente bueno en eso. Hizo una pausa dramática. Y la parte aterradora es que su sistema en realidad funciona mejor que el nuestro. El colapso comenzó un martes, lo cual fue particularmente irónico, ya que los martes eran estadísticamente el día más seguro de la semana según 47 calendarios galácticos diferentes. Fibert Gumpkins observaba impotente cómo el precio de las acciones de su compañía realizaba lo que podría describirse generosamente como un buceo gravitacional agresivo en todas las bolsas galácticas principales. Las pantallas holográficas que rodeaban su oficina mostraban una cascada de desastres financieros que hacían que el gran colapso económico rigeliano de 2847 pareciera un error contable menor. Señor,
Irrumpió Blunderstone en la oficina, desprendiendo escamas púrpuras con la intensidad de alguien cuyos niveles de estrés habían alcanzado la órbita. La compañía de Skisbert acaba de declararse en bancarrota. Garantía de Muerte Universal Limitada está liquidando todos sus activos. La Corporación de Certeza Estadística Yariana Completa se ha disuelto. ¿Cuántas van ya?, preguntó Fibert, aunque ya sabía que la respuesta le haría desear haber elegido una carrera en algo más seguro, como la observación profesional de supernovas. 47 compañías de seguros importantes en las últimas 6 horas, respondió Blunderstone, su voz con el tono de alguien leyendo obituarios en un funeral por el concepto mismo de las matemáticas. El Consorcio de Evaluación de Riesgos Riellano intentó reestructurar todo su modelo de negocio, pero no pudieron calcular cómo establecer primas para actividades que violan las leyes fundamentales de la probabilidad. A través de la ventana de su oficina, Fibert podía ver otras sedes corporativas en el distrito financiero. Luces de evacuación de emergencia parpadeaban en 17 edificios diferentes mientras los ejecutivos de seguros huían de sus oficinas como pasajeros abandonando una nave espacial que se hunde. ¿Cuál es nuestra situación?, preguntó Fibert, aunque sospechaba que la respuesta involucraría palabras como catastrófica y fin del universo. Oh, técnicamente aún somos solventes, dijo Blunderstone con cuidado. Pero solo porque nuestros sistemas informáticos han renunciado a intentar calcular nuestra posición financiera real. Siguen mostrando mensajes de error que se traducen aproximadamente como, las matemáticas han abandonado el edificio. Fue entonces cuando el sistema de comunicación holográfica se activó, mostrando el rostro sonriente de Maximilian Daredevil, fundador de Adrenalina Seguros S.A. Su apariencia sugería la de alguien que recientemente había sobrevivido a algo que debería haber sido médicamente imposible, y estaba extremadamente complacido por ello. Saludos, colegas profesionales de seguros, anunció Maximilian con el entusiasmo alegre de alguien que acababa de descubrir que la gravedad era negociable. Espero que estén teniendo un día fantástico viendo cómo sus compañías colapsan en agujeros negros financieros. El tentáculo principal de Fibert comenzó a temblar involuntariamente. Llamo para ofrecer una solución a su predicamento actual, continuó Maximilian. Adrenalina Seguros S.A. está preparada para comprar todas las compañías de seguros galácticas en quiebra a un valor de mercado justo, que calculamos en aproximadamente 17 centavos y un puñado de pelusa cósmica. Eso es imposible, balbuceó Fibert. No puedes comprar toda la infraestructura de seguros de civilizaciones enteras. De hecho, podemos, respondió Maximilian, su sonrisa ensanchándose a proporciones que desafiaban varias leyes de anatomía facial. Verás, mientras ustedes se han enfocado en evitar que la gente muera, nosotros nos hemos enfocado en ayudarles a vivir mejor. Resulta que eso es mucho más rentable. Hizo un gesto hacia algo fuera de la pantalla, y la pantalla holográfica se expandió para mostrar el interior de lo que parecía ser la operación de seguros. System, seguros más exitosa de la historia galáctica. Humanos procesaban reclamaciones mientras participaban en actividades que hacían que la especie de Fibert desarrollara erupciones nerviosas. Conozcan nuestro departamento de procesamiento de reclamaciones, anunció Maximilian con orgullo. Manejan todo el papeleo mientras hacen puenting, porque descubrimos que la adrenalina mejora su precisión matemática en un 300%. Fibert observó con horror cómo los humanos calculaban fórmulas actuariales complejas mientras se precipitaban por el aire atados a cuerdas elásticas. Nuestros representantes de servicio al cliente toman llamadas mientras hacen paracaidismo, continuó Maximilian, porque el ruido del viento les ayuda a concentrarse en resolver problemas. Y nuestras reuniones de junta directiva se llevan a cabo exclusivamente durante expediciones de rafting en aguas bravas, porque tomamos mejores decisiones cuando hay una probabilidad significativa de ahogarnos. Eso no es como funcionan los negocios, protestó Blunderstone débilmente. Lo es para nosotros, respondió Maximilian. Hemos descubierto que los humanos toman mejores decisiones financieras cuando sus vidas están en peligro inmediato. Algo sobre la proximidad a la muerte aclara nuestros procesos de pensamiento. La pantalla mostró los márgenes de ganancia de Adrenalina Seguros, que no solo eran positivos, sino que realizaban funciones. Anunció al Comité Científico de Emergencia,
Han logrado de alguna manera lo que estamos llamando acumulación de riesgo inversa. En lugar de volverse más propensos a morir con cada actividad peligrosa, se vuelven más propensos a sobrevivir. El profesor Wimblethorpe del Instituto de Constantes Universales levantó un tentáculo escépticamente. Eso viola la ley fundamental de la decadencia de la probabilidad. Si sigues haciendo cosas peligrosas, eventualmente deberías quedarte sin suerte. Eso es lo que debería pasar. Estuvo de acuerdo el Dr. Baflón, su voz con el tono de alguien cuya visión del mundo había sido demolida sistemáticamente por una especie que aparentemente trataba la física como una caja de sugerencias. Pero los humanos parecen haber desarrollado algo que estamos llamando inmunidad experiencial. Cada experiencia cercana a la muerte los hace mejores para evitar la muerte real. Activó una pantalla holográfica que mostraba la curva de aprendizaje de una tal Brunilda Craswell, una humana que había hecho una carrera de actividades que las aseguradoras clasificaban como muerte matemáticamente segura. La sujeto Craswell comenzó su carrera de deportes extremos con una probabilidad de supervivencia del 17% para su primer salto base, explicó el Dr. Baflón. Para su salto número 50, su probabilidad de supervivencia había aumentado al 94% a pesar de intentar variaciones cada vez más peligrosas. ¿Cómo es eso posible?, exigió el profesor Fliber-Gibit de la Academia de Certezas Lógicas. Creemos que los humanos han desarrollado lo que solo puede describirse como imprudencia adaptativa, respondió el Dr. Baflón. Aprenden de casi morir, luego aplican ese conocimiento para casi morir de manera más eficiente. La pantalla mostró la progresión de Brunilda desde el paracaidismo básico hasta el vuelo en traje de alas, hasta eventualmente lanzarse desde acantilados con nada más que una mochila propulsora que había ensamblado con electrodomésticos de cocina sobrantes. Nótese que su prima de seguro debería haber aumentado exponencialmente, continuó el Dr. Baflón, pero las compañías de seguros humanas en realidad están bajando sus tarifas porque está demostrando estadísticas de supervivencia mejoradas. El profesor Wimblethorpe comenzó a emitir el sonido que su especie usaba para indicar que la realidad los había ofendido personalmente. Pero el aspecto verdaderamente desconcertante, dijo el Dr. Baflón, entusiasmándose con su tema como un científico que había descubierto que la gravedad era en realidad opcional, es lo que estamos llamando la paradoja del entusiasmo. Cuanto más peligrosa se vuelve una actividad, más parecen disfrutarla los humanos. Sus centros de placer se activan proporcionalmente a su proximidad a la muerte. La pantalla holográfica cambió para mostrar escaneos cerebrales de humanos participando en varias actividades extremas. Los patrones eran distintos a cualquier cosa en la base de datos galáctica de especies conscientes. La evaluación de riesgos tradicional asume que los seres inteligentes evitan la muerte, explicó el Dr. Baflón. Pero los humanos parecen haber evolucionado un sistema neurológico que los recompensa por acercarse lo más posible a la muerte sin morir realmente. Es como si sus cerebros estuvieran jugando una especie de limbo cósmico con el universo mismo. ¿Qué hay de sus matemáticas de seguros?, preguntó el profesor Hibaki del Departamento de Imposibilidades Financieras. ¿Cómo están calculando primas que les permitan seguir siendo rentables mientras aseguran actividades que deberían resultar en bancarrota inmediata? La expresión del Dr. Baflón sugería que estaba a punto de compartir información que alteraría fundamentalmente su comprensión de la realidad económica. Están usando algo llamado ciencia actuarial optimista, dijo. En lugar de calcular la probabilidad de muerte, están calculando la probabilidad de casi morir y sobrevivir con una historia interesante que contar a sus amigos. Los miembros del comité comenzaron a mostrar signos de angustia intelectual colectiva. Por ejemplo, continuó el Dr. Baflón, mostrando un estudio de caso, la compañía de Maximilian Daredevil, Adrenalina Seguros S.A., calcula las primas basándose en lo que llaman el factor de historia épica. Cuanto más espectacular es la experiencia cercana a la muerte, menor es la prima, porque los humanos aparentemente pagarán extra por el privilegio de tener una buena historia. Eso no es como funcionan los seguros, protestó el profesor Wimblethorpe. Lo es para los humanos, respondió el Dr. Baflón con el tono cansado de alguien que había pasado demasiado tiempo intentando explicar el agua a los peces. Han creado un modelo económico donde el producto que se vende no es la protección financiera contra la muerte,
sino la protección financiera contra no tener experiencias cercanas a la muerte lo suficientemente emocionantes. Matemáticas que no deberían haber sido posibles sin violar varias leyes de conservación. Aquí está nuestra oferta, dijo Maximilian, su tono volviéndose tan serio como puede sonar alguien mientras aparentemente hace ala delta durante una llamada de negocios. Compraremos sus compañías, retendremos a todos sus empleados y les enseñaremos a realizar sus trabajos mientras participan en actividades que amenazan la vida. Los estudios muestran que los cálculos actuariales mejoran en un promedio del 400% cuando se realizan durante caídas libres. ¿Quieres que hagamos trabajo de seguros mientras tratamos de no morir?, preguntó Phibert con incredulidad. Tratar de no morir es exactamente de lo que se trata el seguro, respondió Maximilian. Solo hemos hecho el proceso más honesto. En lugar de sentarnos en oficinas seguras calculando las posibilidades de supervivencia de otras personas, nuestros empleados experimentan esas posibilidades de primera mano. Les da una comprensión mucho mejor de la evaluación de riesgos. Blunderstock comenzó a hiperventilar en 3 mezclas atmosféricas diferentes simultáneamente. Lo hermoso, continuó Maximilian, es que una vez que tus empleados aprendan a realizar sus trabajos bajo estrés extremo, el trabajo de oficina regular se vuelve aburrido. La productividad aumenta en un promedio del 600% porque sentarse en un escritorio se siente como tiempo de vacaciones. La pantalla holográfica mostró testimonios de antiguos trabajadores de seguros alienígenas que se habían unido a Adrenalina Seguros. Todos sonreían con el tipo de entusiasmo maníaco usualmente asociado con experiencias religiosas o colapsos mentales completos. Kibletorp de Riel dice que calcular tasas de mortalidad mientras desciende volcanes le ha dado perspectiva sobre la teoría de probabilidad que nunca logró en 40 años de trabajo actuarial tradicional, leyó Maximilian alegremente. ¿Pero qué hay de las regulaciones de seguridad?, exigió Phibert. La seguridad es nuestra prioridad número 1, respondió Maximilian. Por eso todas nuestras actividades de negocios extremos se realizan con el mejor equipo de seguridad que el dinero puede comprar. No estamos tratando de matar a la gente. Estamos tratando de hacerles entender que se siente al no morir cuando probablemente deberían haberlo hecho. Hizo una pausa dramática, aunque era difícil decir si la pausa era para efecto o porque estaba navegando una sección particularmente desafiante de cualquier actividad desafiante a la muerte que estuviera realizando. La elección es suya, concluyó Maximilian. Pueden seguir viendo cómo sus compañías colapsan mientras se aferran a modelos matemáticos que no funcionan. O pueden unirse a nosotros en crear una industria de seguros que realmente entienda de que se supone que estamos protegiendo a las personas. La comunicación terminó, dejando a Phibert y Blunderstock en una oficina que de repente se sentía muy segura y muy aburrida. 6 meses después, Phibert Gumpkins se encontró atado a una tabla de surf propulsada por cohetes, calculando primas de seguros mientras se precipitaba por un campo de asteroides a velocidades que hacían que la luz misma se sintiera inadecuada. Creo que le estoy tomando el truco a esto, gritó a su dispositivo de comunicación, sus 7 ojos derramando lágrimas de terror y lo que comenzaba a reconocer como una alegría inexplicable. La transformación había sido notable. Después de aceptar la oferta de Maximilian Daredevil, Soluciones de Supervivencia Probabilística se había reestructurado en Soluciones de Supervivencia Práctica y sus ganancias del primer trimestre habían aumentado un 1200%. Blunderstock, que actualmente realizaba cálculos actuariales mientras hacía puenting desde una estación espacial, se había convertido en el empleado más productivo de la compañía. Su muda inducida por el estrés había mejorado sus habilidades matemáticas, porque aparentemente la adrenalina inducida por el miedo hacía que los cerebros rielianos funcionaran a máxima eficiencia. Señor, la voz de Blunderstock crepitó a través del sistema de comunicación. Acabo de calcular la evaluación de riesgos para la póliza de seguros de la colonia de babosas mortales Vagan y los números son hermosos, cristalinos. Puedo ver relaciones matemáticas que nunca noté antes. Lo que inicialmente parecía un suicidio corporativo se había revelado como una evolución corporativa. Los ejecutivos de seguros alienígenas habían descubierto que la obsesión de su especie por la seguridad había estado limitando su comprensión del riesgo. Es increíble lo que puedes ver cuando estás a punto de morir, exclamó Kibletorp,
quien estaba procesando reclamaciones mientras caminaba por la cuerda floja entre dos lunas. He resuelto ecuaciones de probabilidad que han desconcertado a los matemáticos durante siglos. El secreto, habían aprendido, era que los humanos no solo toleraban el peligro. Lo usaban como una herramienta para mejorar la cognición. La respuesta de lucha o huida que otras especies experimentaban como pánico, los humanos la habían convertido de alguna manera en un estado de hiperclaridad. El Dr. Baflón, que inicialmente había estudiado a los humanos como una curiosidad académica, ahora realizaba su investigación mientras volaba en traje de alas a través de llamaradas solares. Su último artículo, Mejora cognitiva a través de experiencias cercanas a la muerte controladas, había revolucionado el campo de la xenopsicología y había sido escrito completamente durante una serie de saltos base cada vez más peligrosos. Los humanos tenían razón, había anunciado durante su última presentación en una conferencia, que había entregado mientras hacía paracaidismo a través de una tormenta. El miedo no es algo que deba evitarse, es algo que debe optimizarse. Pero el descubrimiento verdaderamente notable había llegado cuando otras especies comenzaron a adoptar las prácticas de seguros humanas en toda la galaxia. Planetas que habían sido considerados completamente inasegurables de repente se volvieron rentables a medida que sus habitantes aprendían a tratar la supervivencia como una habilidad activa en lugar de una esperanza pasiva. El sector Kepler, que había estado desangrando a las compañías de seguros durante décadas debido a su ambiente extraordinariamente hostil, ahora era la región más rentable de la galaxia. Los habitantes locales habían abrazado los deportes de supervivencia extremos y se habían vuelto tan hábiles en no morir que sus tasas de mortalidad habían caído a casi cero. Estamos recibiendo informes de toda la galaxia, anunció Maximilian durante la última reunión de la junta de la compañía, que se llevaba a cabo mientras todo el equipo ejecutivo navegaba un río de lava particularmente desafiante. Las especies que han adoptado nuestros protocolos de compromiso de riesgo mejorado están mostrando mejoras sin precedentes en las tasas de supervivencia. La pantalla holográfica mostró estadísticas que habrían sido consideradas imposibles solo meses antes. Las civilizaciones vivían más tiempo, lograban más, y lo más notable, reportaban niveles más altos de satisfacción con su existencia. Los yarianos han comenzado algo llamado contabilidad competitiva, continuó Maximilian, donde equilibran sus presupuestos planetarios mientras realizan maniobras aéreas desafiantes a la muerte. Su eficiencia económica ha mejorado un 800%. La rieliana Brunilda Craswell, que había sido ascendida a oficial jefe de mejora de riesgos, añadió, los rielianos han desarrollado la ingeniería extrema, donde diseñan naves espaciales mientras las pilotean a través de fenómenos cósmicos peligrosos. Sus registros de seguridad han mejorado porque ahora entienden de primera mano lo que sus vehículos necesitan para sobrevivir. Lo que había comenzado como una crisis de seguros había evolucionado hacia un renacimiento galáctico de lo que los humanos llamaban vivir plenamente. Las especies de todo el universo estaban descubriendo que el enfoque cauteloso de sus ancestros hacia la existencia había estado limitando su potencial. Fibert ejecutó una maniobra particularmente espectacular alrededor de un asteroide giratorio, sus cálculos matemáticos fluyendo con una precisión que nunca había logrado en la seguridad de su antigua oficina. Ahora entiendo, exclamó a su equipo, por qué los humanos fueron tan exitosos. No solo estaban sobreviviendo a su planeta peligroso. Estaban usando ese peligro para volverse mejores en todo. La revelación había sido profunda. Los humanos no habían conquistado su mundo mortal clase 15 a través de tecnología superior o matemáticas avanzadas. Lo habían conquistado al abrazarlo tan completamente que el peligro mismo se había convertido en su mayor maestro. Cada deporte extremo, cada acrobacia loca, cada aventura imposible, continuó Fibert, evitando por poco una colisión con un meteoro mientras resolvía simultáneamente una ecuación compleja de evaluación de riesgos. No era imprudencia. Era entrenamiento. Las especies de toda la galaxia ahora aplicaban los principios humanos a sus propios mundos. Los andromedanos, antes pacíficos, habían introducido el debate filosófico mientras surfeaban volcanes y habían logrado avances en la comprensión de la naturaleza de la existencia. Los centuranos, obsesionados con las matemáticas,
habían comenzado a calcular pi mientras caían libremente a través de gigantes gaseosos y habían descubierto nuevas constantes matemáticas que los habían eludido durante milenios. Pero quizás la transformación más notable había ocurrido en la Tierra misma. A medida que la noticia de su influencia se extendía por la galaxia, los humanos se habían convertido en los principales expertos del universo en lo que llamaban optimización de la supervivencia. Las compañías de turismo de aventura estaban recibiendo reservas de clientes de 17 sistemas estelares diferentes. Los humanos estaban enseñando a especies alienígenas cómo convertir los peligros de sus propios planetas en oportunidades para el crecimiento y el desarrollo. La hermosa ironía, observó Maximilian, esquivando un calamar espacial particularmente agresivo mientras revisaba informes trimestrales, es que al enseñar a la galaxia cómo abrazar el peligro, en realidad hemos hecho el universo un lugar más seguro en general. Las estadísticas respaldaban su observación. Las tasas de mortalidad galácticas habían caído a sus niveles más bajos en la historia registrada. No porque las civilizaciones evitaran el peligro, sino porque habían aprendido a enfrentarlo con habilidad. Las compañías de seguros estaban reportando ganancias que desafiaban la teoría económica mientras que al mismo tiempo pagaban menos beneficios por muerte que nunca antes.